Qué bueno es el Señor. ¿Cómo lo ha tratado el Señor a usted en todos estos días, hermano? ¿Cómo los ha tratado? ¿Cómo? Bien. Ay, Dios, parece que no los ha tratado bien el Señor porque no les escucho. ¿Cómo los ha tratado el Señor, hermanos? Bien, ¿verdad? Creo que más que bien dirían algunos. El Señor es bueno. Y queremos continuar, hermanos, con las parábolas. Hemos aprendido mucho a través de ellas. Pues nos ha exhortado el Señor a velar, a estar vigilantes en nuestra vida cristiana, en el quehacer de la iglesia. Y esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a reflexionar en la parábola de los dos hijos. Y vamos a ir al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 28 al 32. San Mateo 21, versículo 28, la parábola de los dos hijos. Quiero decirle, hermanos, que mientras usted llega, que esta parábola se da en el contexto donde los ancianos y los principales estaban cuestionando la autoridad de Jesús. Y el Señor, pues, como le preguntan con qué autoridad hacía lo que hacía, les pregunta que el bautizo de Juan, ¿de dónde era? Les pregunta, ¿del cielo o de la tierra? Pues ellos no hallaban qué responder, ¿verdad? Porque si decían que era del cielo, pues se metió un gran lío y les iba a decir, ¿y por qué no creyeron? Y si decía que era de la tierra, se metían otro gran lío con los de las iglesias de ese momento, porque entonces como a Juan lo tenían por profeta, así que decidieron no responder. Como no le respondieron, el Señor les dice, pues tampoco yo les voy a responder. Sin embargo, después de ese incidente, esa plática que tenía con ellos, el Señor lanza esta parábola, que precisamente está dirigida, en ese momento se la dirige a los ancianos y a los principales. Sin embargo, es algo que también nosotros podemos aprender de ella. Y dice así la palabra del Señor. Pero, ¿qué os parece?, les decía el Señor. Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. ¿Cuántas veces sus hijos le han dicho a usted, yo no quiero hacerlo, papá? ¿Pero qué pasó con este hijo? Dice que arrepentido fue. Y acercándose al otro hijo le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. ¿Y qué pasó, hermanos? No fue, y no fue, dice. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Entonces los ancianos, los principales, le respondieron al Señor. El primero le dijo, ahí sí respondieron, aquella pregunta que el Señor le hizo no pudieron responder. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan, y ahí le hace referencia a Juan porque esa fue la respuesta que no le pudieron responder al Señor. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste después para creerles. Aquí vemos un escenario, hermano, de dos hijos, ¿verdad? Hijos del mismo padre. Y hay algo bien interesante en esto, que el Señor, fíjese que al hijo que no obedeció, que no fue, no lo desechó. Por alguna razón, aquí no lo desecha, porque les dice que primero iban a ir las rameras y los publicanos iban a ir primero al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Darle espacio a pensar de que tenían la oportunidad ellos de ir después de ellos, ¿verdad?
y buscando en una gran cantidad de comentarios, en ninguno, yo esperaba que algún comentarista dijera que sí, que los desechaba, pero casi que todos tienen la misma idea de que no los está desechando en ese momento el Señor a ellos. Solo que les dice que iban a ir delante de las prostitutas y los publicanos. Entonces, en esta parábola podemos definir los personajes de la parábola. Y están bien claros, ¿verdad? El primero es un hombre, como dice, un padre de familia, y representa al Padre Celestial, que es dueño de todo, hermanos. El Señor es dueño de todo, y Él puede llamarnos a su reino, ¿verdad? Y Él hace el llamado al reino a todos, hermanos, y de hecho así es, ¿verdad? Hace el llamado para todos. Pero en nosotros existe lo que se llama el llamado eficaz, ¿verdad? El de nosotros, porque cuando nos llamaron, cuando el Señor nos llamó por medio de su evangelio, ¿qué pasó con nosotros, hermanos? Creímos. Y el otro personaje de la Biblia son los dos hijos, que representa a la creación de Dios, ¿verdad? Al mundo, a todos los que Él llama a trabajar a su viña. Y el elemento de esta parábola es la viña, ¿verdad? Y la viña pues es entendida, es donde están plantadas las uvas, ¿verdad? Las plantas, el viñedo donde están las uvas, pero que también puede representar para nosotros el reino de Dios. De hecho es el reino de Dios, ¿verdad? Así que ahí tenemos los personajes y los elementos de esta parábola. Y esta parábola aparentemente se trata de un llamado a trabajar en la viña del Señor, ¿verdad? Y de hecho incluye ese elemento del llamado. Pero realmente la parábola trata de la obediencia al Señor, de la respuesta que nosotros damos al llamado que el Señor le hace al hombre. Y en el caso nuestro, pues aquellos que somos creyentes, que obedecimos. Así que podemos comenzar tratando de ver qué misterio del reino de los cielos nos revela esta parábola. Porque cada parábola viene revelando un misterio, ¿verdad? Por ejemplo, en el trigo y la cizaña, pues nos revelaba que el reino de Dios está bajo ataque todo el tiempo. Porque el enemigo está en medio del campo. Ahí junto al trigo nace la cizaña, entonces el reino de Dios está en ataque y ese es el misterio que se nos revelaba. Con las 10 vírgenes, pues se nos revelaba que tenemos que estar velando todo el tiempo, hermano, y así podemos encontrar ciertos misterios del reino de los cielos que el Señor nos va a enseñar a través de la parábola, que nos van a servir en nuestro crecimiento espiritual. Entonces veamos que lo primero que podemos ver allí, que para poder llegar al reino de los cielos se dan 3 momentos encontramos en esta parábola. Y el primer momento que vamos a encontrar es el llamado. ¿Sí? El padre le llama a sus hijos a ir a trabajar a la viña. Ahí tenemos el llamado, hermanos. Y a nosotros, ¿cuántas veces nos anduvo llamando el Señor a entrar al reino, hermanos? Y muchas veces, ¿verdad? Pero hubo un momento en que nosotros sí obedecimos y por eso es que estamos acá. Porque estamos dentro del reino del Señor, estamos trabajando en su reino. Entonces el primer momento es el llamado. Y es que en el reino hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Hace poco estuvimos en la campaña. ¿Cuántos pudieron estar trabajando en la campaña? Muchos, ¿verdad? Y esperamos que hayan fruto de esa campaña. Si usted no pudo ir, pues lo menos que podía hacer era orar para que ese trabajo de tantos hermanos, imagínense, vienen los norteamericanos a derramarse sus recursos, su vida, sus vacaciones, su tiempo, con el propósito de contribuir a que el reino del Señor crezca. Y qué bendición para nosotros. Así que hay mucho trabajo y espero que usted busque dónde trabajar, dentro y fuera de las 4 paredes, porque no solo aquí se puede trabajar, sino fuera. En el caso de la campaña es fuera de estas 4 paredes. Así que el llamado es hacer el trabajo dentro y fuera de las 4 paredes.
Entonces, no importa la conducta de estos hijos, ¿verdad? El llamado es general. El Señor va a llamar, a hacer el llamado general a todos los hombres, a que vayan a su reino. Pero el primero dice que sí iba a ir, ¿verdad? Que no iba a ir, dice el primero. Pero al final, su conciencia no lo dejó en paz y terminó yendo a trabajar. Gloria a Dios por aquellos que obedecen el llamado y que pueden sacar de sus agendas tan ocupadas, porque ¿cuántos tienen agendas ocupadas aquí, hermano? Todos, ¿verdad? Pero ¿sabe usted que el trabajo que usted hace día con día, al final es del Señor? ¿Sí? Si nosotros nos desequilibramos, trabajamos más y nos congregamos menos, ahí vamos a tener problemas en nuestro crecimiento espiritual. Claro, el padre de familia, pues con la autoridad que tenía, como era su viña, hace el llamado. Nos llama a nosotros con autoridad. Segunda de Timoteo 1:9 dice, que, hablando de Jesucristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mire qué interesante. Dice que nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Pregunto, ¿estos dos hijos qué obras buenas tenían? ¿Cuánto habían trabajado en el reino estos dos hijos? No habían trabajado. Y más adelante nos vamos a dar cuenta cómo eran ellos. O sea, y los llamó sin antes haber trabajado, sin antes merecérselos, pero Él los llama como nos llamó a nosotros. Como vemos aquí en 2 Timoteo, que dice que no conforme a nuestras obras. No porque éramos buenos, porque éramos inteligentes, porque teníamos una profesión, porque teníamos un negocio. No fue por eso que nos llamó. No esa era la razón por la que nos llama, sino con un propósito. Y no es su propósito ni mi propósito, sino el propósito de Él. Por eso muchas veces andamos navegando sin rumbo dentro de las iglesias sin saber dónde servir. Porque queremos servir de acuerdo a nuestro propósito, y no de acuerdo al propósito con el cual Él nos llama. Así que vaya pensando usted, si usted todavía no le está sirviendo al Señor, ¿cuál es el propósito por el cual lo llamó a usted? Además dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo, Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea que Él ya, mire qué bueno esto, porque nosotros ya estamos en la mente del Señor. Él ya nos tenía en su corazón y nos llama para darnos las tareas importantes. Entonces, tenemos el primer momento, que es el llamado, en la condición en que se estaba. Y el segundo momento es la respuesta, hermano. ¿Cuál era la respuesta del primero? ¿Qué dijo? No voy. Y sabe que esa respuesta es un poco dura, ¿va? Porque cuando usted le pide algo a alguien, ya sea su hijo o a alguien más, y le dice no, ¿cómo se siente usted, hermano? Cuando le dicen que no. ¿Ah? ¿Cómo se siente? ¿Alegre, contento porque le dijeron que no? No, ¿verdad? A nadie le gusta que le digan que no. Y el primero, esa fue la respuesta. Dijo no, no voy. Entonces esa respuesta, una respuesta que es sin anestesia, podríamos decir, ¿verdad? Que duele que le digan a uno que no. Pero la otra fue una respuesta bien linda, ¿verdad? Una respuesta que dijo, sí, Señor, yo voy. A esa respuesta queremos todos, ¿verdad? Esa respuesta que nos digan, sí, voy. Y así tenemos que ser, así voy, pero ir de verdad, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el segundo momento, que es la respuesta. Es una respuesta verbal. Todavía no hemos visto lo que hay debajo de la respuesta. Es algo superficial. Porque hablar es bien bonito y fácil, ¿verdad? ¿Qué esfuerzo requiere usted dar una respuesta si sí o no? Dígame.
¿Qué respuesta? ¿Qué esfuerzo necesita usted? No, hombre, si las palabras son fáciles de decirlas, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo momento. Mateo 23, más adelantito, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces nosotros debemos de ser de los que tenemos que decir que sí y hacerlo, ¿verdad? Mateo, más atrás, siempre Mateo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Aquí está hablando del juramento, ¿verdad? Pero creo que vale la pena porque esa debe ser su respuesta. Sí, sí. Y usted debe hacer lo que dice que va a hacer. Entonces, este es el segundo momento. Pero el tercer momento para poder entrar al reino de los cielos es ¿qué? La acción verdadera. Y aquí sí, como dice alguien, vamos a ver de quién son las mulas, ¿verdad? Aquí vamos a ver de verdad quién es el que hace la voluntad de Dios. Si aquel que dijo, sí, yo voy, Señor, o aquel que dijo, no, no voy, no quiero, pero fue. ¿De cuál es usted? Bueno, de hecho nosotros estamos en el primer grupo, ¿verdad? Porque el Señor dice que a los suyos vino, ¿verdad? Y no lo recibieron, que es el segundo grupo, el de los segundos hijos. Pero nosotros éramos gentiles, Él no venía para nosotros. Pero como aquellos no lo aceptaron, pues por esa desobediencia alcanzamos gracia y misericordia nosotros. Entonces, aquí es la acción verdadera. Y esto es lo que hace la diferencia, lo que nosotros hacemos, nuestra respuesta en la acción. Acción, hermano. Podemos hablar de algunos ejemplos, ¿verdad? De esa actitud que nosotros quizás hemos tomado en algún momento de nuestra vida. ¿Cuántas veces usted ha dicho para sí o para alguien más, hoy no voy a ir al culto? Pero termina viniendo al culto, quizás aquí ahora no voy a ir al culto. Pero terminó yendo al culto. ¿Y no le ha pasado que cuando usted no ha querido ir al culto, porque yo soy uno que algunas veces no he querido venir, pero aquí he estado, es cuando el Señor más le ha hablado a uno? ¿Le ha pasado eso más de alguna vez? Que cuando usted no quiere venir es cuando el Señor más le habla a su corazón. Porque usted actuó como ese primer hijo, no quiero ir al culto. Otro ejemplo pudiera ser, la verdad es que no estoy dispuesto a servir. No quiero servir. Eso es lo que usted piensa, eso es lo que usted cree y ese es su deseo. Pues de repente comienza a servir. No quería, pero alguien lo invitó y le explicó y usted sirvió y ahí está sirviendo. Y ha encontrado que en el servicio usted ha crecido más, que ha logrado tener mejores relaciones con algunos hermanos, porque el servicio es lo que nos da, hermanos. Nos da crecimiento, nos da madurez. Pero también hay otro tema que no mucho nos gusta, pero bueno, yo estuve en esa situación al principio de mi vida como creyente, ¿va? Yo era de los que creía que no había que diezmar, eso era yo, hermano. Yo creía que no había que diezmar, hermano. Pero me di cuenta, el Señor me reveló que sí tenía que hacerlo. Y sí lo hago. Pero quizás usted está pensando en que no tiene que hacerlo, pues. Pero yo no lo puedo convencer, ¿verdad? Porque solo el Espíritu Santo nos puede convencer a nosotros. Entonces, esas son conductas de que no quiero, pero termino haciendo. Y así es como nosotros hacemos la voluntad de Dios. Y así como en estos tres ejemplos que podemos estar viviendo nosotros, hay más ejemplos que tenemos que reflexionar y que tenemos que tomar acción. Porque el Señor lo que quiere es que seamos de acción. Lo segundo que podemos ver aquí, qué cosa del corazón humano revela esta parábola. Porque algo quiere revelar el Señor en esta parábola del corazón humano. ¿Qué podemos encontrar? Veamos por lo menos unas tres cositas de lo que podemos ver que es el corazón
que revela el corazón humano esta parábola. Primero podríamos decir la indiferencia. No quiero, dijo, no voy, no quiero ir a trabajar, dijo, indiferente, ¿verdad? Indiferente a la necesidad que existía, porque esa viña necesitaba ser trabajada, hermano. Porque usted sabe que si no se trabaja en la viña, no hay producción de uvas, ¿verdad? Así también en el reino del cielo, nosotros estamos ya en el reino de Dios. Si no trabajamos, no creciera, ¿verdad? Y no es que nosotros seamos los buenos, sino es que el Señor trabaja por medio de nosotros. Entonces, tenemos que trabajar. Pero el primer hijo, podemos decir que era indiferente. Esa es una condición del corazón del hombre, la indiferencia a las necesidades, a la necesidad del otro. Por eso él se negó, porque estaba revelando cómo estaba su corazón, indiferente. Nosotros éramos esos publicanos y la ramera, ¿verdad? Ellos eran despreciados, eran ajenos a las promesas, pero fueron ellos los que creyeron. Y ese indiferente, ese hijo indiferente, es el que logró arrepentimiento, porque creyó a Juan y creyó al Señor Jesús. Entonces, esta parábola pudiéramos decir que nosotros éramos esos indiferentes, que no nos importaba, que hasta nos burlamos de los evangélicos, pero yo me burlé muchas veces de ellos, hermano. Por eso cuando yo me convertí, el primero que se burló de mí fue mi propio hermano, pero que gloria a Dios, ya es creyente, ¿verdad? Él decía, no, este Carlos ya lo arruinaron, dice los evangélicos, porque él no lo era. Entonces, como yo me burlaba, pues el Señor permitió que mi propia familia al principio se burlara, pero hoy la mayoría son creyentes, gloria a Dios por eso. Pero nosotros, hermanos, en ese trabajo que tenemos ahorita, que ya el Señor nos llamó, que fuimos de los que nos arrepentimos, que fuimos indiferentes, como lo fui yo, y muchos de nosotros, quizás todos, tenemos un trabajo que hacer, pero no tenemos que bajar la guardia. No tenemos que desmayar en el trabajo que estamos haciendo en el Señor, hermano. Tenemos que, como dice el canto, que tengo años de no oírlo, que la iglesia para adelante, ¿verdad? No hay que ver para atrás ni para agarrar impulso. Para adelante nosotros, no bajar la guardia, hermanos. Yo sé que hay momentos de desánimo en nuestra vida, pero el Señor quiere animarnos, como dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, está hablando de los héroes de la fe, ¿verdad? Anteriormente a esto. Despojemos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, la carrera que tenemos por delante, nuestro trabajo dentro del reino de Dios. ¿Y cómo lo tenemos que hacer, hermanos? Puesto los ojos en Jesús. Así tenemos que mantenernos firmes, hermanos. Puesto la mirada en el Señor todo el tiempo. Porque si por la gracia del Señor alcanzamos el arrepentimiento, por ese agradecimiento, por esa gracia, esa misericordia de nosotros, sigamos adelante. No desmayemos, sigamos. No importa lo que esté pasando, hermanos. Si usted cree que en medio de nosotros no hay problemas entre los hermanos, no, hermanos, si todos tenemos fallas. Muchas veces las fallas del hermano nos quieren ocasionar tropiezos para no venir a la iglesia o desanimarnos. No, hermano, eso no puede ser. Es la oportunidad de mostrar misericordia por el hermano, por la hermana. No podemos juzgar, no nos podemos desanimar porque el otro falló. No, hermano, si mañana usted puede ser, yo puedo ser. Pero mantengámonos firmes. Puesto las miradas en el Señor, ¿verdad? El autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerada aquel que sufrió tal contradicción, el que no merecía morir, murió por nosotros. Consideren a él, dice, consideren a Cristo, decía.
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque eso puede pasar, hermano. Nuestro ánimo puede llevarnos a desmayar, eso es posible. Pero cuando usted se sienta así, que siente que se le va acabando la carga de su batería, ¿verdad? Porque pues sí, como los celulares, si no los conecta uno, la carga va disminuyendo. Cuando sienta que esa ya va llegando al 8% la carga de su vida espiritual, es el momento de conectarse. ¿Y cómo lo va a hacer? Volviendo la mirada a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores y seguir adelante. No podemos desmayar. Lo segundo que podemos encontrar que revela del corazón del hombre es la hipocresía y la mentira, hermano. Que es el segundo hijo, ¿verdad? Ahí vemos, en el primero vimos indiferencia, dijo, no voy, pero hubo arrepentimiento. Pero el segundo está revelando la hipocresía y la mentira, porque dijo, voy. ¿Y qué pasó? No fue. No, porque bien bonito le dice al padre, ¿verdad? Sí, señor, voy, le dice. Bonita respuesta. Hipocresía. Hipocresía, hermano. Y eso está revelando aquí en esta parábola, la hipocresía. Y es que la hipocresía es gemela con la mentira, ¿verdad? De cualquier forma, un hipócrita es un mentiroso. Muestra una cara externa, pero internamente hay otra realidad, ¿verdad? Ese es el hipócrita. Se manifiesta de diferentes formas, ¿verdad? Adulación. Un hipócrita es alguien que lo va a adular. Usted, no, hermano, usted, ¿cuál serio usted? Pero en el fondo dice, ay, pobrecito este va. Adulación. Pero también le para su falsa sonrisa a usted va. Pero por dentro lo quiere estrangular. Y las mentiras, el hipócrita es mentiroso. Es mentiroso. Entonces, esa es la realidad del corazón humano. Primera de Timoteo 4:2 dice, y ahí hace la relación, por la hipocresía de mentirosos, dice, que teniendo cauterizada la conciencia, solo tomé ese pedacito nada más, porque imagínense la condición del hipócrita, del mentiroso, que su conciencia está cauterizada. Tremendo, ¿verdad? Así que cuando usted se vaya sintiendo que está actuando con hipocresía, hermanos, es el momento de que se ponga de rodillas y le pida perdón al Señor. Porque no podemos permitir que esas conductas en nuestra vida vaya a restar el crecimiento espiritual que el Señor quiere para nuestra vida. Mateo 15:17 dice, hipócritas, hablando de los escribas y fariseos, ¿verdad? Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Conducta hipócrita, ¿verdad? Lejos del Señor su corazón. Muestra una cara diferente, dice una cosa y hace otra cosa. Así que esta parábola nos revela al hipócrita. Pero también la desobediencia, hermano. Aquí está clara la desobediencia, es otra de las conductas que hay en el corazón humano que nos revela la desobediencia. Y el Señor nos ha llamado a obediencia, un llamado a la obediencia, un llamado a hacer la voluntad de Dios es el tema. Porque al final no es tanto ir a trabajar a la viña, pero porque para poder trabajar en la viña debe haber una actitud de obediencia. Y por eso nosotros predicamos el Evangelio, porque queremos que la gente obedezca al Evangelio, como un día nos llamó y nos dio la oportunidad de creer en Él. Porque a pesar que el segundo hijo le dijo al padre que quería trabajar, en su corazón no había la voluntad de hacerlo, hermano. No había la voluntad. Pero tampoco la había en el primero, porque en el primero no había voluntad de ir, ¿verdad? Porque la respuesta fue sincera. Pero con el arrepentimiento es que él fue, obedeció. Porque eso es lo que trae el arrepentimiento en nuestras vidas, hermano. Cuando usted se arrepiente,
tiene la oportunidad de obedecerle al Señor, a su palabra, a hacer la voluntad. Así que, hermanos, en el corazón existía una dureza que no le permitía actuar en obediencia a este hijo. La falta de fe también, porque no creyeron a Juan, no creyeron a Jesús. No les permitió creer primeramente a Juan y a Jesucristo. La religiosidad de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo los cegó. Y su autojustificación, sentía que cumplían la ley, pero realmente nunca pudieron cumplir la ley. Ellos creían que cumplían la ley, hermanos, pero ellos no podían, nunca pudieron cumplirla. Porque eso es lo que nos enseña la Escritura. Nosotros no podemos permitir la autojustificación en nuestra vida tampoco, hermano. Usted no se puede autojustificar. No piense que porque hace obras, usted hace la voluntad de Dios. No, es al revés. Por la gracia de Dios, por causa del Evangelio, por causa que el Espíritu de Dios está en nosotros, es que hacemos las buenas obras. Pablo lo decía, no es lo que hago yo, sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Así que todo lo poco bueno que nosotros podamos hacer es por causa de Cristo que está en nosotros. No porque seamos buenos, no. Somos buenos porque Él está en nosotros. Pero, ¿qué pasaría si el Espíritu Santo es quitado de nosotros? ¿Cómo seríamos, hermano? Terrible, ¿va? Basta con ver antes de llegar al Señor, ¿verdad? Esa es nuestra condición, y peor quizás, porque entre más viejos, más pecados podemos acumular, ¿verdad? Pero en el Señor no acumulamos pecados, hermano. Gloria a Dios por eso. Bueno, hermano, vamos a ir concluyendo porque tenemos algo muy, muy importante que hacer. Algo que es parte de la construcción del reino del Señor. Pero antes quiero leerle 2 Corintios 3:5. Dice, no que seamos competentes, dice Pablo, por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, ¿verdad? Sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esa competencia, esa capacidad de hacer algo bueno, hermanos, esa que usted puede servir en un ministerio, puede servir afuera de la iglesia, proviene de Dios. Y si usted cree que no está dando lo mejor, gloria a Dios porque piensa de esa manera, porque tiene la oportunidad que el Señor pueda seguir haciendo más con su vida. Usted cree que está a medio caminar, ¿verdad? Que se siente falto todavía y cree que puede dar más para el reino de Dios. Todo eso que hace falta va a provenir de Dios, Él se lo va a dar. Pero hay que pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos vaya llenando, que nos vaya dando el deseo, el anhelo de ser mejores en el Señor. Porque Él quiere manifestarse por medio de nosotros, eso es lo que Él quiere. ¿Y cómo? ¿Qué quiere manifestar, hermano? El amor. El amor. La misericordia, la gracia. Poner a disposición de todos nuestros dones, nuestros recursos. Es un llamado a hacer la voluntad de Dios. Piense por un momento y puede cerrar sus ojos, ciérrelos mejor, ciérrelos y piense. Piense en este día lo que usted ha hecho para el reino, quitando que ahora está en el culto, ¿verdad? Piense qué más ha hecho por el reino usted. ¿Qué más ha hecho? ¿Qué más ha hecho usted por el reino? Y pregúntese, ¿puedo dar más? ¿Tengo más tiempo para poder dar más? ¿Tengo más dones que puedo poner al servicio de todos de una mejor forma? ¿Tiene algo más que dar, hermanos?
Porque para trabajar en Él se requiere estar haciendo la voluntad. Y Él quiere que a través de su palabra nosotros podamos crecer y poder conocer mejor la voluntad de nuestro Dios. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que usted dé todo para Él, porque todos somos de Él. Vamos a orar antes de que pase nuestro amado pastor Jaime. Pidámosle al Señor a que ese llamado a hacer la voluntad de Dios cada día se haga realidad en nosotros y cada día trabajemos para el reino. Gracias, Padre, te damos, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias por hacernos partícipe de tu reino. Gracias porque nos ayuda a estar en tu voluntad, Señor. Quisiéramos dar más, pero encontramos ciertos contrapesos internos en nuestro corazón, quizá, que no nos deja dar el 100% que podemos dar para tu reino. Te pedimos, Padre, que nos permita buscar el equilibrio entre nuestra familia, entre nuestro trabajo, el ministerio, nuestra iglesia y el descanso, para poder dar lo mejor de nosotros en cada área de estas, Padre. Porque en nuestro trabajo podemos servirte, podemos dar buen testimonio en nuestros trabajos. En nuestras familias también, Señor, podemos dar un buen testimonio. Gracias, Padre, porque nos permites estar delante de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de darle la palabra a ellos, solo quiero leer estas expresiones, ¿verdad? Estas palabras de Ana, ¿verdad? Que dijo, ella era estéril, se recuerdan, y ella oraba por un hijo. Entonces, ella dijo después que el Señor le dio el hijo, ¿verdad? Le dijo, oh Señor mío, le dijo al sumo sacerdote, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Dijo, por este hijo oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues, le dice, es la respuesta de Ana, ¿verdad? Es el momento, el siguiente momento. Lo dedico también a Jehová. Dijo, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Y esta noche, nuestros hermanos, eso es lo que quieren hacer. Nosotros somos testigos, muchos de ustedes saben que ellos tienen años desde que se casaron, de estar luchando por la adopción, ¿verdad?, de Andy como su hijo, y después de 7 años, ¿verdad, hermano? De más de 7 años, al fin, bueno, ya nos van a contar ellos. Este es por quien oraban ustedes, y el Señor se los ha dado con todo, la ley y todo, ¿verdad? Y entonces ellos quieren esta noche y que nosotros seamos partícipes de entregárselo al Señor. Mire qué lindo el Señor nos da, y nosotros ¿qué hacemos? Se lo damos. Todo lo que Él nos da, nosotros se lo dedicamos a Él, ¿verdad? Y eso es lo que ellos quieren hacer. Así que, y quieren compartirnos un poquito también lo que ha sido este proceso, ¿verdad? Así que, hermano Enrique, compártanos. Hola hermanos, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Nosotros vamos a dar un pequeño testimonio. Nuestra novela es de 7 años y medio. Imagínense cuántas cosas
pasaron en nosotros, no tendríamos todo el tiempo para poderles contar lo bueno que Dios ha hecho con nosotros. Sabemos que aquí hay amigos, ¿verdad? Los visitantes, los que vinieron en la noche, quiero que oigan un testimonio como Dios obra. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Y yo quiero que ustedes fortalezcan también su corazón a través de los testimonios. Nosotros, ahí está Andy, desde chiquito. Bueno, le voy a pasar el tiempo a mi esposa para que ella cuente un poquito de la historia de nosotros y después yo les cuento otra parte. Bueno. Dios les bendiga, hermanos. Pues estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, ¿verdad? Y nosotros lo hemos visto reflejados en nuestras vidas. Con Andy, pues yo Andy lo conocí cuando él tenía 3 mesecitos y ya a los 6 meses ya lo llevé conmigo y pues ahí comenzó nuestra historia. Ahí fue donde pues Dios me lo dio, ¿verdad? En ese entonces no conocía a Enrique, quien ahora es mi esposo. Yo creo que todo lo que con fe le pedimos a Dios, Él nos lo da, ¿verdad? Tal vez no en el tiempo que nosotros se lo pedimos, pero sí en el tiempo perfecto, que es el tiempo de Él. Y así como lo puso a Él en mi vida, así también a su tiempo puso a mi esposo, ¿verdad? En el momento justo que lo necesitaba, porque siéndoles honesta, bueno, muchos de la iglesia conocen a Andy desde chiquitito, desde que yo lo traje. Y pues a mí sola me costó un poco criarlo, ¿verdad? Porque a veces uno es muy consentidor y ellos se les sale de las manos. Definitivamente necesitan la figura paterna. Y pues Dios puso a mi esposo justo al padre que necesitábamos, ¿verdad? Para Andy. Y bueno, cuando ya nos casamos, comenzamos el proceso ya, porque a mí sola no me lo daban como madre soltera, pero ya con él todo cambió, ¿verdad? De hecho, esos eran los planes de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y de ahí fue que comenzamos nosotros ya con el proceso de adopción. Nos tomó bastante tiempo, perdimos la esperanza en un par de ocasiones, pero Dios ha sido fiel hasta este día y pues estamos muy, muy agradecidos en realidad. Le voy a pasar a mi esposo para que él les cuente otra parte de esta historia. Adelante, hermano Enrique. Bien, yo conocí a Andy de 3 años, estaba chiquitito. Miren, era un niño terrible. Aquí hay bastantes hermanos que lo conocían tiernito, era tremendo, ¿verdad? A mí me da risa que cuando conocí a Esmeralda, cuando lo venía a traer, ¿a dónde cree que lo iba a traer a Andy a recoger? A la dirección, todos los días. Era tan tremendo. Bueno, yo le digo, mira, hay que trabajar con el niño. Bueno, nos casamos y empezamos. Pero hermano Enrique, perdone que lo interrumpa, pero ni así se detuvo usted, estaba muy enamorado. Esa parte no nos dijo nada, hombre. Sí. Cuenten. No, fíjense que gracias a Dios Esmeralda vino en unos momentos bien difíciles de mi vida. Y a pesar que ya de, ¿cuántos años tenías? 30 y algo. 30 y algo de años, ¿verdad? No crean. Allá una vez me echó del carro allá en Metro. No quiero nada y yo con usted no quiero nada, no quiero nada y no quiero nada.
Así va. Y un 15 No solo a usted le ha pasado eso, hermano, no se preocupe. ¿Verdad que sí? Pero bueno, no me voy a ampliar mucho en el testimonio. Damos gracias a Dios por Andy. Trabajamos, miren, el año 21 caímos en un vacío, una decepción. O sea, nosotros supuestamente íbamos a perder el caso. Nos dijeron en San Salvador, la Procu, que el caso no procedía, ¿verdad? Y nos mandaron aquí al juzgado de familia, al segundo juzgado de familia, que nos iban a investigar a nosotros, porque habíamos violentado las leyes de Andy y todo eso, y tuvimos que contratar 2 abogados para que nos ayudaran, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios por esta nueva programa, Crecer Juntos, lo que los demás programas anteriores no habían hecho en 6 años, este programa lo vino a hacer en 10 meses. Vean, 10 meses. En 3 ocasiones reabrieron el caso, desde cero, así va, lo suspendían, luego otro caso, volvíamos desde cero, o sea, imagínense, 6, 7 años y medio de lucha, hasta que vino este nuevo programa que nos ayudó mucho. Así que le damos gracias a Dios por eso y nos sentimos contentos con Andy, ¿verdad? Bueno, creo que Andy, no, ¿querés dar? No, unas palabritas más. Andy, querías decir, compartir algo, Andy. Yo te iba a preguntar, fíjate, no lo habíamos hablado, pero si tú quieres decir algo, ¿qué sentís tú hacia tu mami y tu papi? Algo que le quisieras decir a ellos. Que estoy feliz del proceso que ellos me dieron y cuidarme siempre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la experiencia de nuestros hermanos es lo que nuestro Padre ha hecho con nosotros, hermano. Él ha peleado para adoptarnos, ¿verdad? Eso dice la palabra, que Él nos ha adoptado por medio de su Hijo. Y Él ha peleado para conquistarnos, para arrebatarnos del mero infierno, ¿verdad? Para hacernos sus hijos, su familia. Y Dios sigue trabajando con nosotros. Entonces Andy le cambió la vida a Andy. Y los que lo conocimos chiquitos sabemos que es otro niño, ¿verdad? La influencia de un hogar, de un papá, de una mamá que lo han amado, lo han cuidado, lo han educado, lo han corregido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que luego vamos a orar por ustedes como familia, pero hermano Enrique, usted como papá, como cabeza de este hogar, le toca, pero Esmeralda también tú si quieres orar, ¿verdad? Pues oren los dos. Sí. Y vamos a acompañarlos, ¿verdad? Nos vamos a unir. Este momento es muy especial porque es una adoración. Ustedes van a adorar al Señor y lo que han hecho, ¿verdad? Van a adorarlo, decir, este niño tú no lo diste, pero es tuyo. Y nosotros solo estamos sirviéndote. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a acompañar aquí, a decir amén a la oración de nuestros hermanos. Así adelante, hermano. Bueno, Señor, venimos ante ti con un corazón muy agradecido, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y te pedimos que tú bendigas a Andy, que ya es parte de nuestra familia, ya es parte de nuestra generación, es nuestro hijo. Y queremos que tú siempre nos sigas dando mucha sabiduría para poder guiar a Andy, Señor. Como siempre te hemos pedido que cuando Andy esté más grande, él no se aparte de ti, Señor. Sí, Señor. Sabemos que es un proceso de desarrollo de él, pero él es muy bendecido, Señor. Primeramente porque está dentro de la iglesia, está en tus caminos.
Señor, gracias, Padre, por todo. Realmente te agradecemos por todo. Y te pedimos que a Andy nunca le falte nada, Señor. Principalmente tu palabra, que siempre la tenga en su corazón, Amén, sí, Señor. Bendice nuestra familia, Señor. Y que seamos también servidores dentro de las iglesias. Que tú nos ayudes en todo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar ahora por ellos, hermanos. No sé si los demás pastores nos acompañan y los coordinadores quizás de zona, si nos acompañan para bendecir esta familia, que el Señor cumpla aún más su propósito, ¿verdad? El hermano Enrique no comentó, creo, pero el hermano Enrique es viudo, ¿verdad? Y después de su viudez es que, pues lo que nos compartía, que conoció a hermana Esmeralda, formaron este hogar, y el más bendecido de esta unión es este niño precioso del Señor. Dime, Sí. denme un medio Sí, minuto, sí, hermano. hermano. Sí, hermano, yo enviudé hace 9 años y fruto de mi primer matrimonio está mi hija. Qué lindo, ¿verdad? Como el amor de Dios y como como venía la palabra, cuando Él nos da arrepentimiento, nos hace servirle a Él, hermano. Sí, así es. Nos hace servirle a Él en todos los aspectos, ¿verdad? Así que levantemos nuestras manos y bendigámoslos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias esta noche. Te alabamos y bendecimos tu nombre por la vida de hermano Enrique y hermana Esmeralda, Señor. Señor, gracias porque un día ellos se conocieron y tú los has hecho uno y les diste a Andy, Señor, y todos estos años los hemos visto llorar, pelear, invertir tiempo, esfuerzo, dinero, muchas cosas, Señor, para que Andy sea su hijo, Señor, en todo el sentido de la palabra. Así como tú nos has dado el derecho de ser llamados tus hijos. Y no hay amor más grande que tú nos hiciste hijos tuyos, Señor. Que seamos llamados hijos tuyos. Y este es un ejemplo de eso, Señor. Nosotros esta noche los bendecimos y te pedimos que les des más fuerzas, que les des más de tu palabra, más de tu espíritu, Señor, para que ellos te glorifiquen aún más en estos años que vienen, y especialmente Andy, Señor, que le has dado este hogar, Señor, que este niño, Señor, te sirva todos los días de su vida, Señor. Gracias por Andy, por la obra que ya has estado haciendo en su corazón, Señor. Señor, esta familia te pertenece y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Hermanos, para que quede... Antes, vamos a entregarle el diploma, hermano, y luego vamos a terminar alabando al Señor con un canto, mis amados hermanos. Gloria a Dios. La iglesia Oasis de Gracia hace constar que Andy David Morales Rivera fue dedicado al Señor Jesucristo por medio de sus padres el día miércoles 28 de junio del 2023, siendo testigos los miembros de la iglesia. Y cita Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Firma el pastor general Jaime Francisco León y su servidor Carlos Ramírez, pastor de membresía. Hermanos, se los entregamos como una evidencia, ¿verdad?, de ese paso de fe que ustedes han dado para dedicar a Andy para el Señor. Para que lo pongan un aplauso. Sí.
Para que lo pongan en el cuarto y se acuerde todos los días que sos del Señor. Amén. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.